Es 29 de octubre de 1929. En el piso de la Bolsa de Nueva York, las máquinas de teletipo están colapsando. No pueden seguir el ritmo. Los números llegan tarde. Los precios se derrumban antes de que alguien pueda reaccionar. El pánico ya no es una emoción. Es una fuerza física. Hombres empapados en sudor, con trajes caros, gritan órdenes desesperadas que nadie quiere comprar. Fortunas construidas durante 10 años se evaporan en minutos. Es el sonido exacto de una era muriendo. Hoy miramos ese momento como una fotografía en blanco y negro. Una tragedia distante. Hombres con sombreros de copa. Filas para conseguir pan. Nos decimos que fue otro tiempo, otra generación, otra economía, que ahora somos más inteligentes, que ahora tenemos computadoras, algoritmos, bancos centrales, reguladores, redes de seguridad, que eso ya no puede volver a pasar. Pero, ¿y si te dijera que el fantasma de 1929 está en esta misma habitación ahora mismo? ¿Y si las mismas fracturas que destruyeron el sistema entonces, el apalancamiento extremo, la concentración de riqueza, la ilusión de una nueva era, la fe ciega en el progreso, no solo han regresado, sino que hoy están multiplicadas por una tecnología que se mueve más rápido que el pensamiento humano? Porque esta vez el dinero no viaja en papel. Viaja en milisegundos. Los pánicos no tardan días, tardan segundos. Los colapsos no se propagan por telegrama, se viralizan. Hoy no vamos a contar una historia más. Hoy vamos a hacer una autopsia financiera. Vamos a abrir el cuerpo del mayor desastre económico de la historia para entender exactamente qué lo mató. Y preguntarnos algo incómodo, peligroso y urgente. ¿Estamos caminando directo hacia una nueva Gran Depresión en 2026? Vamos a revelar el suicidio monetario que convirtió una recesión normal en una catástrofe mundial. Vamos a exponer la doctrina de las letras reales, la teoría defectuosa que cegó a los banqueros centrales en los años 30, y la vamos a comparar con los puntos ciegos que dominan hoy. Vamos a analizar cómo la velocidad digital puede convertir el próximo colapso en el más rápido y devastador de la historia. Porque el ciclo ya está girando. La fragilidad ya está expuesta. Y las señales están por todas partes. Abramos el libro mayor. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender el detonante, primero hay que entender el trance, porque antes de cualquier colapso, siempre existe un auge, y antes de cualquier auge, siempre existe una historia que lo justifica, una narrativa, que tranquiliza, que seduce, que convence a millones de personas de que esta vez es diferente. En la década de 1920, esa historia se llamaba La Nueva Era. Eran los años 20, rugientes, las ciudades brillaban con luz eléctrica. Las fábricas producían como nunca antes. Las radios llevaban noticias, música y publicidad a millones de hogares. Los automóviles redibujaban las carreteras y transformaban la forma en que las personas trabajaban, viajaban y consumían, y todo parecía avanzar al mismo tiempo. Tecnología, comercio, entretenimiento y finanzas, creando la sensación de que el progreso era inevitable y de que el crecimiento no tenía límites visibles. Economistas influyentes como Irving Fisher observaron esta explosión tecnológica y productiva y declararon que el mercado había alcanzado una meseta permanentemente alta, sosteniendo que las viejas reglas de valoración habían quedado obsoletas porque el mundo había cambiado. Y la productividad había entrado en una nueva fase en la que las ganancias crecerían de forma continua. Una idea que se filtró en periódicos, discursos, universidades y conversaciones cotidianas, haciendo que invertir en acciones dejara de verse como un riesgo y comenzara a percibirse como una decisión lógica, casi obligatoria, para cualquiera que aspirara a prosperar. Décadas después, a finales de 2025 y comienzos de 2026,
Esa misma narrativa regresó con un nuevo rostro, esta vez impulsada por la inteligencia artificial, mientras empresas, analistas, medios y gobiernos repetían de manera constante que la productividad estaba a punto de explotar, que los costos se reducirían, que los márgenes crecerían, que la eficiencia alcanzaría niveles históricos y que la economía entraría en una fase completamente distinta, presentando las valoraciones actuales, por elevadas que parecieran como razonables e incluso conservadoras, afirmando que las reglas tradicionales ya no aplicaban y que el futuro justificaba cualquier precio. En ese contexto, resulta fundamental observar los datos, especialmente el ratio precio-ganancias ajustado cíclicamente, conocido como ratio CAPE, uno de los mejores termómetros para medir la fiebre del mercado, ya que compara los precios de las acciones con los beneficios reales promediados durante 10 años, eliminando distorsiones temporales, y muestra que en 1929, justo antes del colapso, este indicador alcanzó aproximadamente 32,6, un nivel considerado extremadamente peligroso en su época, mientras que a finales de 2025, impulsado por la euforia en torno a las grandes empresas de inteligencia artificial, superó el nivel de 40, reflejando que el mercado actual es más caro, más optimista y más dependiente del endeudamiento que el mercado previo a la Gran Depresión. Este fenómeno responde a lo que se conoce como la falacia de la nueva era, la creencia de que las leyes económicas dejaron de existir, de que el crecimiento ya no tiene límites, de que los ciclos fueron eliminados, y de que los árboles pueden crecer hasta el cielo. Una mentalidad que en los años 20 concentró el capital en unos pocos gigantes como Radio Corporation of America, General Motors, y grandes compañías holding de servicios públicos, consideradas el futuro de su tiempo, del mismo modo que en 2026 el mercado depende de un puñado de empresas tecnológicas dominantes como Nvidia, Microsoft y Google, que concentran capital, atención, expectativas y esperanza, reproduciendo casi exactamente el mismo patrón de concentración, confianza y dependencia. En ambos periodos, los inversores no compraban principalmente ganancias actuales, sino promesas, visiones del futuro y sueños de prosperidad permanente, inflando los precios mucho más allá de la realidad, hasta que esas expectativas comenzaron a agrietarse y el ajuste se volvió brutal, provocando una evaporación repentina del valor, ya que el primer detonante de la Gran Depresión no fue un informe económico negativo ni una recesión gradual, sino una comprensión colectiva súbita y violenta de que el futuro había sido sobrevalorado, de que las expectativas habían superado a los fundamentos y de que la fe había reemplazado al análisis. Sin embargo, los precios elevados por sí solos no generan una Gran Depresión, porque las bolsas caen con frecuencia, los mercados corrigen y las burbujas estallan. Pero lo que transformó el colapso de 1929 en una década de miseria fue algo mucho más profundo, un fallo del dinero mismo, una ruptura en el sistema que sostenía el crédito, el ahorro, la inversión y la confianza, marcando el momento en que el motor financiero del mundo comenzó a fallar desde adentro. La mayoría de las personas piensa que la Gran Depresión fue causada únicamente por el colapso del mercado de valores, pero esa idea es incompleta, porque el desplome bursátil destruyó riqueza en papel, eliminó cifras de balances y evaporó fortunas registradas en documentos, mientras que la verdadera depresión fue causada por algo mucho más profundo y devastador: la destrucción del dinero real que sostenía la economía cotidiana, un fenómeno que los historiadores conocen como la Gran Contracción, el momento en que el sistema financiero comenzó a encogerse desde dentro. Entre 1929 y 1933, la oferta monetaria en Estados Unidos, es decir, la cantidad real de efectivo y depósitos circulando en la economía, se redujo en más de un tercio, lo que significó que millones de personas vieron desaparecer una parte enorme de sus ahorros, de su capacidad de compra y de su seguridad financiera, como si una porción invisible del dinero existente se hubiera desvanecido sin dejar rastro, afectando cuentas bancarias, comercios, salarios y contratos al mismo tiempo.
Esta contracción masiva ocurrió porque el sistema bancario falló de manera progresiva y desordenada, ya que en 1929 existían miles de bancos pequeños, poco capitalizados y altamente vulnerables dispersos por todo el país. Instituciones que dependían casi por completo de la confianza de sus depositantes, y cuando comenzó el pánico, esa confianza se quebró. Los ahorristas, temiendo perderlo todo, acudieron en masa a retirar su dinero, formando largas filas frente a las sucursales, esperando durante horas, incluso durante la noche, con la esperanza de recuperar sus depósitos antes de que fuera demasiado tarde, porque en aquella época no existía un sistema de seguro de depósitos que protegiera a los clientes, de modo que si un banco quebraba, el dinero desaparecía sin posibilidad de recuperación. Ese miedo colectivo generó una profecía que se cumplía a sí misma, porque cuantos más clientes intentaban retirar su dinero al mismo tiempo, más rápido se quedaban sin efectivo los bancos, y cuanto más rápido se quedaban sin efectivo, más crecía el pánico entre la población, alimentando nuevas corridas bancarias en una cadena imparable. Las filas rodeaban manzanas enteras. Muchas personas dormían en las aceras para conservar su lugar, golpeaban las puertas cerradas, suplicaban atención, exigían respuestas, mientras los empleados observaban cómo las reservas se agotaban minuto a minuto, hasta que finalmente las instituciones cerraban sus puertas de manera definitiva. En 1929, 659 bancos quebraron, y para 1933, más de 4.000 instituciones financieras habían colapsado, llevándose consigo los ahorros de millones de familias, y con cada banco que desaparecía, también desaparecía una parte de la oferta monetaria del país. El crédito comenzó a secarse, las empresas dejaron de recibir préstamos para pagar salarios, mantener operaciones o invertir en producción. Los agricultores quedaron sin financiamiento para comprar semillas, maquinaria o animales, y la economía entera empezó a paralizarse lentamente como un organismo al que le retiran el oxígeno sin previo aviso. La circulación del dinero se interrumpió, el consumo se desplomó, la inversión se congeló, y el sistema productivo entró en una espiral descendente que afectó todos los niveles sociales. En ese punto aparece un elemento fundamental: la Reserva Federal. El Banco Central contaba con las herramientas necesarias para frenar la destrucción del sistema, tenía la capacidad de emitir dinero, proporcionar préstamos de emergencia, respaldar a los bancos en crisis y restaurar la confianza, podía inyectar liquidez y estabilizar el mercado financiero antes de que el daño fuera irreversible. Sin embargo, esa intervención decisiva nunca llegó. Las autoridades monetarias optaron por mantenerse al margen, observar el colapso y permitir que el sistema se deteriorara, mientras miles de instituciones cerraban y millones de personas perdían sus medios de subsistencia, una pasividad que amplificó cada problema existente. Esta inacción tuvo una causa ideológica profunda, una creencia llamada la doctrina de las letras reales, una teoría económica que dominaba el pensamiento de los banqueros centrales durante la década de 1920, según la cual el Banco Central solo debía prestar dinero respaldado por bienes físicos reales, como trigo, acero o productos industriales. Bajo esta lógica, cualquier expansión monetaria durante una crisis era vista como peligrosa, porque se asumía que solo alimentaría la especulación, la inflación y el desorden financiero, por lo que muchos responsables creían que permitir el colapso era una forma de purificar el sistema. Pensaban que el mercado debía limpiarse solo, que las empresas débiles debían desaparecer, que los errores debían pagarse, y que el dolor económico era un proceso necesario para restaurar el equilibrio. Este enfoque también fue respaldado desde el gobierno. El secretario del Tesoro, Andrew Mellon, aconsejó al presidente Herbert Hoover que dejara que el sistema se derrumbara por completo, recomendando liquidar el trabajo, liquidar las acciones, liquidar a los agricultores, liquidar los bienes raíces, con la idea de que al permitir el colapso total, los precios bajarían, el costo de vida se reduciría y la población se volvería más productiva. Creía que el sufrimiento económico generaría disciplina, eficiencia y renovación.
Esa visión resultó profundamente equivocada. La liquidación masiva no purificó el sistema financiero, no restauró la estabilidad, no fortaleció la economía, sino que destruyó su estructura interna, debilitó la confianza social, pulverizó el crédito y convirtió una crisis manejable en una catástrofe prolongada. En lugar de corregir excesos, eliminó empresas viables, arruinó comunidades enteras y dejó cicatrices económicas que tardaron décadas en sanar. Este suicidio monetario fue el verdadero detonante de la Gran Depresión. Porque el desastre no surgió únicamente del colapso bursátil, sino de la forma en que las autoridades respondieron a ese colapso, transformando una crisis grave en una catástrofe prolongada, ya que el problema central nunca fue la caída inicial, sino la respuesta política, financiera e institucional que siguió después. Una respuesta que permitió que el sistema se debilitara desde dentro hasta perder su capacidad de recuperación. Y al observar el panorama rumbo al año 2026, surge una pregunta inquietante. Si en el pasado se permitió que todo se derrumbara, ¿acaso ahora se está intentando salvar absolutamente todo, alimentando una burbuja tan grande que cuando finalmente estalle ninguna cantidad de dinero impreso será suficiente para repararla? El colapso de 1929 no ocurrió en el vacío, ni fue un accidente aislado, sino que se produjo dentro de una economía que ya estaba profundamente fragmentada bajo la superficie, una estructura conocida como economía bifurcada, en la que dos realidades completamente distintas coexistían al mismo tiempo sin tocarse realmente, porque mientras las grandes ciudades vivían una etapa de prosperidad visible, crecimiento acelerado y optimismo desbordado, amplias regiones del país atravesaban una crisis silenciosa. Durante los años 20, rugientes, los rascacielos se elevaban en Nueva York y Chicago, los bancos expandían su influencia, los mercados financieros crecían sin descanso y una parte de la población disfrutaba de un nivel de consumo sin precedentes, mientras los banqueros inversionistas y empresarios acumulaban fortunas cada vez mayores, reforzando la ilusión de que la prosperidad era general y permanente. Sin embargo, lejos de los centros financieros, en las zonas rurales, la depresión ya había comenzado mucho antes del gran colapso, porque el sector agrícola atravesaba dificultades desde 1921, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, y cambió radicalmente el equilibrio de los mercados globales. Durante el conflicto, los agricultores habían asumido deudas masivas para comprar tierras, maquinaria y animales, con el objetivo de producir alimentos para las tropas y para los países aliados, impulsados por precios altos y una demanda constante, lo que generó una expansión rápida basada en crédito. Cuando la guerra terminó y los agricultores europeos regresaron a sus campos, la producción mundial se normalizó, la oferta aumentó de forma abrupta, y los precios de los alimentos comenzaron a desplomarse, dejando a los productores estadounidenses atrapados en una situación extremadamente frágil, con deudas elevadas y con ingresos cada vez más reducidos. A lo largo de la década, esa presión financiera se acumuló lentamente, erosionando la estabilidad de millones de familias rurales, hasta que para el año 1930, el ingreso promedio de un agricultor representaba apenas alrededor del 30% del ingreso de un trabajador urbano, una diferencia abismal que reflejaba el desequilibrio estructural de la economía. Como consecuencia, millones de productores comenzaron a incumplir sus hipotecas, perdieron tierras, maquinaria y propiedades, y arrastraron consigo a los pequeños bancos rurales que habían financiado esos préstamos, instituciones que dependían casi exclusivamente del sector agrícola para sobrevivir. Estos bancos, débiles y poco capitalizados, quedaron expuestos a una ola creciente de impagos, reduciendo su liquidez y debilitando su capacidad para resistir cualquier choque adicional, por lo que cuando el mercado de valores colapsó en 1929, gran parte del sistema bancario rural ya se encontraba al borde del colapso. El crash bursátil no creó ese problema, simplemente actuó como el empujón final que hizo caer una estructura que llevaba años deteriorándose en silencio,
acelerando una cadena de quiebras que ya estaba en marcha. Al trasladar esta dinámica al contexto de 2026, surgen paralelismos inquietantes, porque vuelve a aparecer una profunda división económica marcada por una concentración masiva de riqueza en manos del 1% superior y de una élite corporativa cada vez más poderosa, mientras amplios sectores de la población enfrentan dificultades persistentes. El auge de la inteligencia artificial ha generado enormes beneficios para centros tecnológicos, fondos de inversión y grandes corporaciones, impulsando fortunas en Silicon Valley y en los principales distritos financieros, reforzando la percepción de una nueva edad dorada impulsada por la innovación. Sin embargo, fuera de esos núcleos privilegiados, la realidad es muy distinta, porque millones de personas enfrentan una crisis del costo de vida que nunca se resolvió por completo, con salarios que avanzan lentamente frente a precios cada vez más elevados, servicios básicos más caros y una presión constante sobre los ingresos familiares. Al mismo tiempo, los niveles de deuda en tarjetas de crédito alcanzan cifras históricas, reflejando una dependencia creciente del financiamiento para sostener el consumo diario, mientras el mercado inmobiliario se vuelve inalcanzable para el trabajador promedio, que observa cómo los precios de viviendas y alquileres superan ampliamente su capacidad de pago. Esta combinación de concentración de riqueza, endeudamiento creciente y desigualdad estructural reproduce con nuevas formas y tecnologías el mismo tipo de fragilidad que existía antes de la Gran Depresión, creando un entorno en el que una economía aparentemente sólida puede ocultar profundas tensiones internas, listas para estallar cuando llegue el próximo gran choque. De manera similar a lo que ocurrió en la década de 1920, la economía real de la clase trabajadora enfrenta hoy una presión constante para sostener el peso de la deuda, mientras la economía financiera vinculada al mercado de valores continúa en un ambiente de euforia y celebración, generando una brecha cada vez más profunda entre quienes viven del salario y quienes viven del capital. Una desigualdad que constituye una debilidad estructural, porque convierte al consumidor, el verdadero motor de la economía, en una pieza frágil, vulnerable a cualquier alteración del entorno. Ya que cuando ocurre un impacto externo, cuando se pierden empleos o se reducen ingresos, la familia promedio carece de un colchón financiero que le permita resistir, lo que provoca incumplimientos casi inmediatos en pagos de alquiler, créditos, tarjetas y servicios. En 1929, los primeros en colapsar fueron los agricultores, incapaces de sostener sus deudas, lo que terminó arrastrando a los bancos rurales que dependían de ellos, mientras que en 2026 los primeros en caer podrían ser los inquilinos urbanos, los trabajadores independientes, los pequeños empresarios o los propietarios de bienes raíces comerciales, generando presión directa sobre los bancos regionales, reproduciendo el mismo patrón histórico en el que el detonante siempre es la deuda, aunque la víctima inicial cambie con el paso del tiempo, porque el mecanismo de fondo permanece intacto. Hasta este punto, las similitudes resultan evidentes: burbujas financieras, políticas económicas ineficientes, desigualdad creciente y fragilidad estructural. Pero existe una diferencia decisiva entre 1929 y 2026, y esa diferencia es la velocidad con la que se propagan las crisis. En 1929, una corrida bancaria era un fenómeno físico que exigía presencia, tiempo y esfuerzo, porque las personas debían caminar hasta una sucursal, formar filas durante horas, esperar pacientemente mientras los empleados contaban billetes y revisaban registros, un proceso lento que introducía fricción natural en el sistema, funcionando como un interruptor de emergencia que reducía la intensidad del pánico, otorgaba margen de reacción a las autoridades y permitía que muchas personas recuperaran la calma antes de tomar decisiones irreversibles. Ese retraso físico actuaba como una barrera psicológica y logística que limitaba la velocidad del colapso, haciendo que las crisis se desarrollaran de forma gradual y visible. En 2026, ese freno prácticamente ha desaparecido, porque la economía opera en la era de la corrida bancaria digital, donde el dinero se mueve con un simple toque en una pantalla,
una dinámica que ya mostró su potencial destructivo en el caso de Silicon Valley Bank en 2023, cuando aproximadamente 42.000 millones de dólares abandonaron la institución en un solo día, sin filas, sin ventanillas, sin efectivo físico, únicamente mediante teléfonos inteligentes, redes sociales, mensajes instantáneos y conversaciones en plataformas digitales. Ese retiro masivo se produjo a través de publicaciones en Twitter, cadenas de mensajes en WhatsApp, correos electrónicos y grupos privados demostrando que el pánico moderno se transmite como una reacción en cadena digital capaz de expandirse a una velocidad cercana a la luz, impulsado por rumores, percepciones y miedos compartidos en tiempo real. Los estudios actuales indican que la velocidad del contagio financiero ha aumentado de forma exponencial, modificando por completo la dinámica de las crisis, ya que en 1929 el sistema bancario tardó aproximadamente 3 años en colapsar por completo, mientras que en el contexto actual, un colapso sistémico podría desarrollarse en cuestión de 3 días, o incluso menos, debido a la interconexión tecnológica y a la instantaneidad de las transacciones. En apariencia, los bancos modernos presentan una imagen sólida, respaldada por capital de nivel 1, pruebas de estrés periódicas y sistemas digitales sofisticados que los hacen parecer resistentes en informes y balances, transmitiendo una sensación de estabilidad institucional. Sin embargo, la banca digital ha transformado profundamente el comportamiento de los depósitos, volviéndolos extremadamente volátiles porque los clientes pueden transferir grandes sumas en segundos sin restricciones físicas, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema ante cualquier señal de alarma. Diversos estudios de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos indican que el crecimiento de las plataformas digitales ha elevado la inestabilidad del financiamiento bancario, ya que los depósitos sin seguro, es decir, el dinero que tiende a huir primero en momentos de crisis, puede desaparecer de forma casi instantánea, dejando a las instituciones sin margen para reorganizarse, buscar respaldo o restaurar la confianza. Este nuevo entorno financiero combina fragilidad estructural, desigualdad persistente y velocidad extrema, creando una situación en la que una crisis moderna puede desarrollarse con una intensidad y rapidez sin precedentes, superando ampliamente la capacidad tradicional de respuesta de los sistemas regulatorios y financieros. Este es el escenario de una depresión relámpago, una crisis que se desarrolla con una velocidad sin precedentes, impulsada por eventos inesperados como un ciberataque masivo, una falla repentina en una gran empresa de inteligencia artificial o un incumplimiento de deuda soberana, situaciones que pueden activar de inmediato una reacción en cadena dentro del sistema financiero, porque en cuestión de milisegundos, los sistemas de negociación basados en algoritmos comienzan a ejecutar órdenes de venta de manera automática, sin intervención humana, mientras los algoritmos de las redes sociales amplifican el miedo, difunden rumores, multiplican la incertidumbre y convierten una señal aislada en una alarma global, provocando que los depositantes transfieran miles de millones de dólares hacia supuestos refugios seguros en cuestión de minutos, hasta que la liquidez del sistema bancario se evapora antes incluso de que las autoridades monetarias puedan organizar una reunión de emergencia. Esta dinámica representa la evolución más inquietante del colapso de 1929 porque, con el paso del tiempo, se ha eliminado casi por completo la fricción, se ha reducido al mínimo el tiempo para reflexionar y se ha construido un sistema que prioriza la eficiencia, la velocidad y la automatización, pero que al mismo tiempo se vuelve extraordinariamente frágil frente a cualquier perturbación, ya que mientras el colapso de 1929 se desarrolló como una estrangulación lenta que avanzaba durante meses y años, el colapso de 2026 podría manifestarse como un paro cardíaco financiero repentino, sin advertencias claras y sin margen real de reacción. En el pasado, el combustible principal del incendio de 1929 fue la deuda de margen, un mecanismo mediante el cual millones de inversores pedían prestado hasta 90 centavos por cada dólar que invertían en el mercado de valores, aumentando artificialmente su capacidad de compra
y elevando los precios más allá de su valor real. Hasta que cuando el mercado comenzó a caer, los corredores exigieron el pago inmediato de esos préstamos, obligando a los inversores a vender sus acciones de manera desesperada, provocando nuevas caídas, nuevas llamadas de margen y nuevas liquidaciones en un ciclo de apalancamiento que se retroalimentaba sin control. En la actualidad, la deuda de margen sigue siendo elevada, pero el verdadero riesgo sistémico se concentra en la deuda soberana, es decir, en el endeudamiento acumulado por los gobiernos, porque en 1929 la deuda nacional era relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la economía, lo que otorgaba al Estado un amplio margen para endeudarse, intervenir y sostener el sistema, mientras que en 2026 la deuda nacional ha superado los 34 billones de dólares, y la deuda global rebasa los 313 billones de dólares, reflejando que el mundo ha chocado contra un muro de endeudamiento construido durante décadas. Este nivel de deuda implica que muchos gobiernos se ven obligados a mantener déficits masivos simplemente para pagar los intereses del dinero que ya deben, destinando una parte creciente de sus ingresos al servicio de la deuda, y reduciendo drásticamente su capacidad para invertir, proteger a la población o responder a emergencias económicas, lo que debilita de manera progresiva la red de seguridad financiera. Durante la década de 1930, programas como el New Deal fueron posibles porque el gobierno contaba con balances relativamente sólidos y con espacio fiscal suficiente para gastar, invertir y reconstruir la economía. Mientras que en 2026, ese margen prácticamente ha desaparecido, generando una pregunta central en caso de un colapso grave. ¿De dónde provendrán los recursos para sostener al sistema? Si los gobiernos deciden imprimir billones adicionales para rescatar bancos, empresas y mercados, corren el riesgo de desencadenar procesos de hiperinflación, pérdida de confianza en la moneda y crisis monetarias profundas, erosionando el poder adquisitivo y debilitando la estabilidad social, mientras que si optan por limitar la emisión y reducir la intervención, se exponen a un colapso deflacionario, similar al de 1929, caracterizado por quiebras masivas, desempleo elevado y contracción prolongada. De este modo, las autoridades económicas quedan atrapadas entre dos riesgos extremos: el peligro del incumplimiento y la inestabilidad financiera por un lado, y el riesgo de inflación descontrolada y deterioro monetario por el otro, configurando un escenario en el que cualquier decisión implica costos elevados y consecuencias de largo alcance. Este es el punto de inflexión macroeconómico, el momento en que las herramientas que permitieron contener las crisis de 2008 y 2020 comienzan a perder efectividad porque durante años los gobiernos y los bancos centrales recurrieron a las mismas fórmulas: reducir las tasas de interés hasta niveles cercanos a cero e imprimir enormes cantidades de dinero para sostener el sistema, medidas que en su momento funcionaron como un salvavidas, pero que con el paso del tiempo han ido perdiendo fuerza, ya que resulta cada vez más difícil recortar las tasas cuando la inflación se mantiene persistente y se infiltra en todos los sectores de la economía, y resulta cada vez más riesgoso continuar expandiendo la base monetaria cuando la deuda pública alcanza niveles cercanos al 120% del Producto Interno Bruto. En 1929, el detonante principal fue una pérdida masiva de confianza en las acciones, un colapso en la fe colectiva sobre el valor futuro de las empresas, mientras que en 2026 el detonante podría ser algo distinto y potencialmente más peligroso: una pérdida de confianza en los bonos, en la solvencia del Estado y en su capacidad para sostener el sistema financiero, porque si el mercado de bonos se fractura, se debilita la base sobre la que se financian los gobiernos, los bancos y las grandes corporaciones, y cuando ese pilar se rompe, todo el sistema comienza a tambalearse. Ante este escenario, algunos escépticos señalan que el mundo actual cuenta con instituciones sólidas, con reguladores, con organismos de supervisión y con mecanismos de protección que no existían en el pasado, y esa observación contiene una parte importante de verdad, porque es necesario reconocer
que hoy existen estabilizadores que reducen ciertos riesgos extremos. En 1929 no existía un seguro de depósitos que protegiera a los ahorristas, de modo que cuando un banco quebraba, las familias perdían los ahorros acumulados durante toda su vida, un temor que alimentaba el pánico y aceleraba las corridas bancarias, mientras que en la actualidad existe un sistema de garantía que cubre depósitos hasta aproximadamente $250,000 por persona y por institución, lo que reduce de manera significativa el incentivo para retirar dinero de forma desesperada ante cualquier rumor. Este respaldo genera confianza entre los pequeños depositantes, especialmente entre las personas mayores, que saben que su cuenta cuenta con apoyo estatal y que, por lo tanto, no necesitan formar filas frente a una sucursal para proteger sus ahorros. Además, existen redes de seguridad social, sistemas de pensiones, seguros de desempleo y programas de asistencia que no estaban disponibles en la década de 1930, mecanismos que permiten sostener el consumo básico, incluso durante períodos de recesión, evitando caídas abruptas en la demanda, junto con interruptores de circuito en los mercados financieros que detienen temporalmente las operaciones cuando los precios caen con demasiada rapidez, reduciendo el pánico y dando tiempo para que la información se procese. Estas instituciones crean una especie de piso de contención que hace poco probable una depresión prolongada como la de los años 30, porque amortiguan los impactos iniciales y reducen la velocidad del deterioro. Sin embargo, estas mismas protecciones generan un riesgo distinto y cada vez más relevante: el riesgo moral, porque cuando los bancos saben que recibirán apoyo en momentos críticos y cuando los inversores asumen que la Reserva Federal siempre intervendrá para sostener los mercados, se sienten incentivados a tomar riesgos excesivos, a aumentar su apalancamiento, a comprar activos cada vez más peligrosos y a confiar en que, pase lo que pase, existirá un rescate. Este comportamiento fomenta una cultura financiera basada en la asunción permanente de seguridad, donde las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan, debilitando la disciplina del mercado. Este fenómeno conecta directamente con la antigua doctrina de las letras reales, porque el error de 1929 fue intervenir demasiado poco y permitir que el sistema colapsara sin contención, mientras que el error potencial de la década de 2020 podría ser intervenir en exceso, impidiendo cualquier ajuste natural, bloqueando las correcciones necesarias y sosteniendo artificialmente estructuras ineficientes. Al intervenir de manera constante y al evitar que los ciclos eliminen los excesos, se ha creado un entorno similar a un bosque, donde nunca se permite que los incendios controlados eliminen la maleza, provocando la acumulación progresiva de material inflamable, hasta que cualquier chispa futura puede desencadenar una catástrofe. Como resultado, han surgido empresas zombies, compañías que sobreviven únicamente gracias al crédito barato y al respaldo institucional, junto con asignaciones masivas e ineficientes de capital, donde recursos valiosos quedan atrapados en proyectos poco productivos, reduciendo el crecimiento real de la economía. De este modo, el dolor agudo de una Gran Depresión fue reemplazado por un dolor crónico, caracterizado por bajo crecimiento, inflación persistente, endeudamiento elevado y estancamiento estructural. La fragilidad del sistema no desapareció, simplemente fue trasladada del sector privado al sector público, porque en lugar de que quiebren bancos y empresas, ahora son los estados los que acumulan riesgos crecientes, déficits permanentes y obligaciones difíciles de sostener. En este nuevo escenario, cuando la presión alcanza niveles críticos, el colapso deja de ser empresarial y se convierte en nacional. Por eso, si se activa el detonante, si comienza una corrida bancaria digital, si el muro de deuda empieza a resquebrajarse y la confianza se erosiona de manera acelerada, surge una pregunta central: ¿quién logra sobrevivir en medio del colapso? La historia ofrece pistas claras. En los escombros económicos de la década de 1930, no todos perdieron, porque los sobrevivientes fueron aquellos que conservaron activos reales y liquidez.
Personas que mantuvieron efectivo cuando comenzó la deflación y vieron cómo los precios descendían, permitiendo que su dinero adquiriera cada vez más valor, convirtiéndose en una ventaja estratégica. Quienes poseían tierras agrícolas productivas, capaces de generar alimentos y sustento propio, resistieron mejor el impacto, reduciendo su dependencia del mercado, mientras que quienes tenían oro, un activo que conservó su valor cuando los instrumentos financieros en papel se desplomaban, lograron preservar su patrimonio. Estos ejemplos muestran que en tiempos de colapso sistémico, la supervivencia económica rara vez depende de la especulación, sino de la solidez, la liquidez y la conexión con activos tangibles que mantienen su utilidad incluso cuando todo lo demás se desvanece. Los mayores perdedores en la Gran Depresión fueron aquellos que estaban profundamente apalancados, los comerciantes que operaban con margen, los agricultores atrapados en hipotecas gigantescas, los especuladores inmobiliarios que habían apostado todo a un crecimiento eterno, porque cuando el ciclo cambió, la deuda se convirtió en una carga imposible de sostener, dejando en evidencia lo que puede llamarse la ley de hierro del apalancamiento. Una regla silenciosa que establece que el endeudamiento multiplica las ganancias en tiempos de bonanza, pero destruye sin piedad cuando la tendencia se invierte. En 2026, este principio continúa siendo exactamente el mismo, porque la supervivencia en un sistema inestable depende de la capacidad de volverse antifrágil, de construir una estructura financiera capaz de resistir impactos, adaptarse a la volatilidad y fortalecerse frente a la incertidumbre, lo que implica poseer activos sin riesgo de contraparte, mantener liquidez fuera del sistema bancario digital y comprender que, cuando la narrativa de la nueva era se rompe el mercado, regresa con fuerza a los fundamentos económicos, castigando duramente a quienes ignoraron la realidad. Las personas que creyeron que esta vez era diferente en 1929 fueron las primeras en ser aplastadas por el colapso, porque confundieron innovación con inmunidad y crecimiento con invulnerabilidad, del mismo modo que en la actualidad, quienes creen que la inteligencia artificial lo transforma todo y desprecian las valoraciones, los balances y los riesgos reales, se encuentran parados exactamente en el mismo lugar histórico, repitiendo los mismos errores con herramientas distintas. La Gran Depresión nunca fue un accidente imprevisible, sino una consecuencia lógica, casi matemática, del sistema que se había construido. Un sistema basado en deuda creciente, alimentado por exageración colectiva, y administrado por personas convencidas de que habían dominado el ciclo económico, creyendo que la volatilidad había sido eliminada para siempre. En la actualidad, se ha levantado un sistema con características muy similares, sostenido por endeudamiento masivo, impulsado por narrativas optimistas y gestionado por responsables que confían en que siempre será posible imprimir dinero para escapar de cualquier problema, olvidando que la tecnología puede cambiar con rapidez, pero la psicología humana permanece prácticamente intacta. El detonante de una gran crisis nunca suele ser un solo evento aislado, sino un proceso prolongado que se desarrolla en silencio, formado por la acumulación gradual de apalancamiento, la erosión lenta de los estándares financieros, la normalización del riesgo excesivo, la fe desesperada en un nuevo paradigma y, finalmente, el momento del quiebre, el instante en que toda esa tensión acumulada se libera de manera abrupta. Ese quiebre puede originarse en un aumento repentino del rendimiento de los bonos japoneses, en un colapso del mercado de bienes raíces comerciales, en una explosión de la burbuja tecnológica o en cualquier otro punto débil del sistema. Pero el resultado suele ser siempre el mismo: una carrera desesperada hacia la salida, una prueba extrema de resistencia institucional y una revelación brutal de quién estaba operando sin protección real. La historia se repite, no de manera idéntica, sino siguiendo patrones reconocibles, como si cada generación interpretara el mismo guión con actores distintos, porque la gran contracción de 1929 enseñó que el dinero es inherentemente frágil, mientras que la velocidad digital de 2026 advierte que el margen de reacción es cada vez más corto.
Por esa razón, resulta fundamental evitar esperar a que el teletipo se detenga o a que una aplicación financiera se congele para tomar conciencia del problema, porque cuando esos síntomas aparecen, el proceso ya suele estar en una fase avanzada, lo que vuelve indispensable comprender el ciclo, analizar los riesgos con frialdad y preparar una posición sólida antes de que la presión alcance su punto máximo. La historia deja una advertencia clara para cada generación que cree haber superado los errores del pasado. Porque los nombres cambian, la tecnología avanza, pero los patrones se repiten una y otra vez bajo nuevas formas, y comprender esos ciclos ya no es solo conocimiento, es una herramienta de protección. Quienes entienden el sistema antes de que se rompa tienen una ventaja real, porque pueden prepararse mientras la mayoría sigue confiando en que todo continuará igual. Este canal existe para analizar los datos, desmontar ilusiones y revelar los mecanismos que moldean la economía global sin ruido ni promesas vacías. Si este contenido aportó claridad, suscribirse permite seguir recibiendo estos análisis de manera constante, y compartirlo puede ayudar a otras personas a entender lo que se está moviendo bajo la superficie antes de que sea demasiado tarde. La historia sigue avanzando, comprenderla marca la diferencia.